Bueno, si les parece, vamos empezando. Em, bien, em, empecemos como hacemos siempre con las dudas. A ver, había algunas dudas que me habían planteado ayer en el chat, si quieren las repasamos y ya arrancamos, ¿sí? A ver si las encuentro rápido. Em, a ver, vamos a ver las preguntas que teníamos. Decíamos, a ver. Em, Dice, nos quedó una duda respecto de lo de zona primaria, ¿no? Dice, cuando estoy en la zona primaria y vendo la mercadería antes de llegar a la zona secundaria, no pago IVA, pero sí los derechos aduaneros, sería igual en el caso de las transitorias y las que son por periodos, no pago IVA y sí los derechos, o los derechos serían el IVA, no sé si hay más impuestos incluidos, gracias. No, no, a ver, tanto los derechos aduaneros como el IVA se pagan todos en el mismo momento. El IVA se acopla a lo que sería el pago de los derechos aduaneros, ¿sí? Es decir, sigue esa suerte. Es decir, que todo lo que está, cuando la importación es definitiva, paga derechos aduaneros. Cuando la importación es temporaria, no. Quizás solamente paga algunas tasas que corresponden, ¿sí? Pero va todo junto. El despacho de importación va a tener tanto los derechos aduaneros como el IVA, como ahora vamos a ver unas percepciones que se agregan, ¿sí? En relación con la destinación transitoria, lo que nosotros decíamos es cuando la mercadería llega, el contribuyente tiene que completar un formulario de declaración jurada, ¿sí? Donde clasifica en primer lugar a la mercadería para decir y establecer efectivamente en qué lugar la tiene, es decir, qué es lo que está trayendo, perdón, qué tipo de producto está trayendo, y luego de calificar a la mercadería, eh, eh, va a completar el formulario y va a definir qué tipo de destino le quiere dar a esa mercadería. Si la trae como destinación a consumo, es cuando ya la quiere para que se quede en el país y ahí es donde va a completar eso y donde la aduana o los funcionarios aduaneros van a calcular, mejor dicho, el sistema va a calcular tanto los derechos como el IVA, como las percepciones que correspondan, que ahora se las voy a explicar. ¿Sí? Cuando es transitoria, se completa esa misma declaración jurada y en esa misma declaración jurada se establece que la destinación no es a consumo, sino que es una destinación transitoria, que después más adelante puede convertirse en una destinación a consumo. ¿Cómo sería el caso? La destinación transitoria, supongamos que yo soy un laboratorio, ¿sí? Y fabrico medicamentos que se comercializan en Argentina, pero también medicamentos que los exporto para que se comercializan en el exterior. Esto es muy común en las empresas multinacionales. Los países que tienen plantas fabrican determinados medicamentos, los fabrican para consumo local, pero también para que se vendan a otros países. Entonces, yo estoy nacionalizando una materia prima, ¿sí? Con la cual yo voy a fabricar ese medicamento. La materia prima, ¿qué va a pasar? Va a entrar al país y después se va a ir del país esa materia prima convertida ¿qué? En medicamento. Con lo cual, cuando el importador ingrese esa materia prima al país, seguramente haga algunas importaciones como definitivas, considerando el cupo de la materia prima que va a quedarse en Argentina, y haga otro grupo de importaciones de manera transitoria. En ese caso, la mercadería no va a pagar el IVA, no va a pagar los derechos y tiene que cumplir el importador con exportar efectivamente esos medicamentos. Hay un montón de controles y de declaraciones juradas que tienen que presentarse y hay un plazo para que esa mercadería salga del país, que como yo les decía, el plazo máximo es de 2 años. Posiblemente el caso de los medicamentos salga mucho antes de los 2 años. ¿Me expliqué? Entonces, con esa exportación, con esa importación transitoria, la mercadería ingresó al país, no pagó los impuestos y se volvió a ir del país. Otro ejemplo de destinación transitoria sería el caso donde la mercadería viene
hacia una zona franca, ¿sí? Donde va a ser elaborada. Y después a lo mejor recién ahí sí entrar al país. En ese caso, en ese primer minuto de ingreso al país, donde la mercadería va a pasar a la zona de secundaria aduanera, porque va a salir de la aduana, eh, no paga ahí tampoco los derechos de IVA ni los derechos de importación, se elabora o queda ahí guardada y después va saliendo al territorio de a poquito, o bien si es transformada o convertida en otra cosa o fabricada, se hace también eso ahí en la zona franca, y si el destino de esa mercadería después de salir de la zona franca es comercializarse en el país, ahí se convierte el despacho en a consumo. ¿Se entiende? Y ahí, en ese segundo momento recién, se pagan los derechos y el IVA. Es decir, que la zona franca, de alguna manera, opera como un mecanismo para evitar el pago de los derechos y del IVA de manera temprana, y se posterga ese hecho imponible al momento en que efectivamente de esa zona franca la mercadería pasa al territorio. Piensen que las zonas francas por eso están como cerradas también, ¿no? Bueno, es que la mercadería puede irse de ahí. ¿Se entendió, gente? Sí, la verdad que sí. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, vamos a ver vamos a continuar con la presentación, ¿sí? Profe, yo tenía una pequeña consulta con ¿Sí? respecto a importación. No sé si escuché bien en clase o no que no se podía importar a nombre propio o por cuenta de tercero. No sé si está bien lo que Sí, escuché. sí, Porque escuchaste después, bien. porque después dice en PowerPoint que se puede, o sea, le dice en el artículo primero C que puede importar por su cuenta a nombre de tercero, entonces no me quedó claro si Claro, entendí pero bien o no. claro, en su momento se podía, pero ahora no se puede, ¿sí? Es Ahora no se decir, puede. claro, exacto. En su momento se podía la importación a nombre propio por cuenta de terceros, pero hoy no está permitida, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es vender la mercadería antes de nacionalizarla, como yo les contaba, y que importe directamente el tercero, ¿se entiende? Pero Ah, no ok, puedo ok. hacer un despacho a nombre de otra persona. Me expliqué y pagarlo yo, no sé si se entiende, ¿sí? Ah, ok. Claro, pues lo veía en la ley y decía otra cosa, entonces La ley no, dice otra no. cosa, claro. Creo que en el PowerPoint les puse, bueno, ahora vamos a volver al PowerPoint. Claro que fue derogado, entonces no me quedaba en Fue claro si claro, entra. fue derogado quizás las resoluciones que, no el texto de la ley, sino porque más allá que las cosas estén en la ley, a veces requieren reglamentación, ¿no? Claro. Entonces lo que fue derogado en este caso fue la reglamentación, ¿sí? Ah, ok, ok. Por eso, si bien lo tiene, muchas veces, vieron como yo les decía el otro día del artículo 10 del reglamento, que bueno, ese es un caso distinto Sí, porque surge de la jurisprudencia, por eso se lo marcamos nosotros, ¿no? Las cosas que de golpe ustedes las leen en la ley, pero que no, de alguna manera no están vigentes, ¿sí? Es claro. decir, no es que esté mal ni que esté bien o que esté prohibido, no tiene vigencia, porque si te sacaron una regulación que, este, que no lo permite, bueno, no lo permite. Esto pasa igual con los productos que están prohibidos, ¿sí? Si Argentina determinados productos no los deja ingresar, en ese caso, importar se puede, pero si el producto está prohibido no va a poder entrar al país. Y si entra, es contrabando. Claro. ¿Se entiende? El delito que existe en materia aduanera es el contrabando, ¿sí? Sí. Aún, y acá en materia aduanera pasa algo como particular, porque aún sobre determinados delitos puede haber tributación aduanera, ¿sí? Sí. ¿Ah? Pero bueno, esa sería o sea, son conceptos distintos los que tiene el derecho aduanero. Estos conceptos de aduana que estamos viendo, que yo me detengo bastante, son importantes no para la primera parte del examen, porque ahora estamos viendo concretamente el IVA, pero medianamente tienen que saber de qué estoy hablando. Sí para la segunda parte, porque ahí sí, una de las preguntas teóricas del segundo parcial es derechos aduaneros, ¿sí? Que es todo un mundo aparte, ¿sí? Bueno, Sí. gente, eh, Profe, sí, consulta rápida. ¿El cronograma lo puedo subir?
Ay, no se lo subí, pero no sabía que era tan importante para ustedes. Bueno, les prometo que cuando termine la clase se lo subo. ¿Dale? Dale, por favor. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, pasemos entonces a la presentación, así, acá como igual que en el otro caso tengo una presentación separadita, pero después, ahora ni bien termino la clase, le subo la otra que vimos el otro día de, con la que expliqué lo de constructoras y le subo ahora esta que tengo separadita de importación y exportación. Esta creo que alguna vez la separé por si di alguna clase, si dejé alguna clase grabada en alguna época que había mucho feriado. Bueno, vamos, ahí está, ¿no? La presentación. Sí. Sí, bueno. Sí, sí. Entonces, acá habíamos visto todo esto. Habíamos visto el fallo de la vinca, que lo pueden leer. Acá está la resolución de DGA que deroga el régimen por cuenta y nombre de terceros, deroga ese régimen, por eso no deroga el artículo de la ley de ganancias, sino que es una resolución, ¿sí? Es una resolución de la Dirección General de Aduanas, la 4031 del año 96, ¿sí? Hasta ese momento se podía. Y acá lo que hablábamos era destinación definitiva de importación para consumo. La otra es destinación transitoria, ¿sí? Que era lo que vimos. Y después, ¿qué otra destinación había? Eran tres. Ingreso, De tránsito, ¿no? Que la mercadería circulaba y se iba. Bien. Y habíamos visto un poco algunas exenciones a las importaciones, muchas de las cuales nos resultaban familiares, muchas están relacionadas con la salud, están relacionadas con franquicias especiales que pueden tener determinados sujetos exentos, y también estaba acá las franquicias de equipaje. Como ven en esto, la ley de IVA se acopla un poco, pobre, a lo que dice la materia aduanera, ¿sí? Es decir, no tiene tanta libertad, digamos. Sí, una cosa importante que les quería decir. Ya hablamos de que ahí ya se me fue la cabeza. Ya hablamos de que el IVA tiene dos tasas, tiene más, tiene cuatro, pero tiene básicamente las dos más importantes. ¿Cuáles son? La tasa de cuál, alícuota de 10,5 y 21%. y 21%, exacto. Cuando el bien se importa, no está siempre al 21, ¿sí? Está a la alícuota que le corresponde a ese bien en el mercado local. ¿Me explico? Y de paso aclaro este tema. ¿Cómo sabemos si un bien está al 21 y cómo está al 10,5? Bueno, básicamente tenemos que leer el artículo 28. El artículo 28 se los dejo siempre para que lo lean ustedes y lo practican bastante en la práctica, pero lo tienen que estudiar ustedes. Como ustedes empiezan a leer el artículo 28, además de este tema de la construcción, ¿se acuerdan que vimos la obra destinada, concebida para vivienda, que iba al 10,5, van a encontrarse con que muchos productos como carnes, verduras, frutas, están al 10,5. ¿Por qué creen que están al 10,5 esos productos? Ser esenciales. Son esenciales, pero ¿cuál es el motivo? Pagar menos. Pagar No encarecerlos. ¿Cómo? No encarecerlos. No encarecerlos, exacto. Encarecerlos menos, necesidad. claro, encarecerlos menos. Por eso pagan el 10,5, ¿sí? Entonces, en ese sentido, van a encontrarse con muchos productos que tienen esa razón de ser. En los cortes de carnes a veces hay diferencias, si es la porcina, la vacuna, porque hay veces que no son todos los cortes de carnes que están al 10,5, ¿no? Y también vamos a encontrar que hay muchas se me fue de la cabeza. Hay
muchos trabajos de la agricultura que también están al 10,5, justamente para que no se produzca eso que pasaba, que es distinto en la construcción. ¿Se acuerdan que yo le decía que la obra sobre un mueble propio, por más que yo pague el ladrillo al 21, no me genera saldo a favor porque el valor agregado que se le pone a la obra es muy alto? En cambio, con la parte agropecuaria no es tan alto. Entonces, ciertos servicios de laboreo, de siembra, si yo contrato al sembrador, también van a estar al 10,5, ¿sí? Para evitar que en esa industria se generen saldos a favor, aunque es una industria que esto pasa bastante, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando, también podemos importar bananas, supongamos de Ecuador. Si la ley de IVA define ese, que las frutas tienen la tasa del 10,5, la banana, cuando ingresa a nuestro país, va a pagar el 10,5. Si estoy nacionalizando un producto que está exento, ¿dónde tengo que verificar si el producto queda exento? Tengo que verificar si el producto queda exento en el propio artículo 7. Por eso, cuando ustedes lean el artículo 7, si lo leen de libros, van a ver que dicen que está exento la venta, la importación. ¿Me explico? Les pone la palabra importación. Sí. ¿Me expliqué? Porque podría decidir que la importación esté grabada. ¿tá? Entonces, para saber si un producto está exento, hay que ir al artículo 7 y verificar que tenga no solo el producto, sino las condiciones y la palabrita importación. Y volviendo a lo de las tasas, además de estos bienes que son así generales, hay más, está también, hay una lista que aparece que se llama planilla anexa al artículo 28, que tiene justamente un montón de partidas arancelarias. Números, ustedes ven números nada más. Que si van al código, al nomenclador arancelario, se van a encontrar y van a saber qué hay adentro de cada número, ¿sí? Qué hay adentro de cada partida. Bien. Esas partidas contienen, algunas de ellas, productos que se denominan bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Yo digo, ¿qué es un bien de Bien de capital? uso. Es algo que se usa como bien de uso, sí, exactamente, pero básicamente, ¿qué son? Si me dan ejemplos. Se usa para producir bienes de consumo, una maquinaria, por ejemplo. Una maquinaria, las computadoras, ¿sí? Maquinarias, computadoras, motores, ¿cómo se llama lo que está atrás de los camiones? Acoplado. Acoplados, bueno, un montón de cosas que están en esa lista por la partida arancelaria, están al 10,5. Entonces, nosotros cuando hagamos los ejercicios de la guía, vamos a decir, el bien se encuentra en la planilla anexa, para que ustedes sepan, porque no vamos a darles el nomenclador para que ustedes busquen una lista gigante, ¿se entiende? Entonces, nosotros vamos a decir, el bien está en la planilla anexa, ¿qué va a significar? Que la tasa es el 10,5. Si decimos, el bien no está en la planilla anexa, quiere decir que es la tasa general. ¿Me expliqué? Entonces, esa lista, esa planilla anexa, lo que tiene, y fíjense si la tienen ahí ustedes en la separata de Repar, que no sé si la publican, creo que sí, creo que la separata la pone, tienen todo un montón de partidas arancelarias. Igual, eso no quiere decir que solamente para la importación. Si yo fabrico y vendo computadoras en Argentina, también van al 10,5. ¿Me expliqué? Simplemente lo que está diciendo la ley es calificar a la mercadería que quiere que esté al 10,5. Y aprovecha y usa ese listado. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bueno, decíamos también que los bienes que se donaban al Estado Nacional, municipales, tampoco quedaban alcanzados. Acá estamos hablando de donación, ¿sí? No era el caso que yo daba de la venta, porque en ese caso se vendía, no era gratis. Bien. Y acá tenemos un poquito para entender algo de las preguntas que me hacían recién, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la ley de IVA, el artículo 25, nos corremos un poquito más, no está en el artículo 10, cuando arma la base imponible, la ley se pone a explicar cómo armamos la base imponible en el caso de la importación de bienes. Y entonces nos dice, la base imponible va a estar formada por el precio definido para la aplicación de derechos de importación. ¿Cuál es el precio definido
para los derechos de importación, es el precio que se pague, ¿sí? Por la mercadería que se nacionaliza. Es bastante más complejo, sigue las normas del acuerdo del GATT. El GATT es un organismo internacional que depende de la Organización Mundial del Comercio, donde todos los países han unificado sus sistemas para que sean bastante parecidos, por eso el nomenclador es como único. No es que sale de una partida de su país y entra con otra partida acá, es general. Y se establecen las condiciones donde si no hay inconvenientes, el artículo 1 define que ese va a ser el precio de nacionalización de la mercadería, básicamente el precio que el importador pagó. A ese valor tiene que ser valor FOB, es decir, el valor que tiene la mercadería a la salida del puerto de origen. FOB significa free on board, es decir, es a partir del momento que yo te la pongo y te la mando, de ahí en adelante todo el resto es costo tuyo, pero con independencia de cómo yo haya definido pagarle o no, pues también podría haber decidido pagar bajo las cláusulas CIF, es decir, yo me hago cargo de los costos recién a partir que la mercadería llega a mi país, o no, para efectos de pagar los valores en aduana, se convierte de alguna manera en el CIF, porque a este valor FOB le voy a tener que sumar los fletes y los seguros, los haya pagado yo o no los haya pagado yo. ¿Se entiende? Ese precio normal que decimos es ese precio que pago yo efectivamente al exportador del exterior. Pero los artículos 2 a 7, cuando ese precio, y sobre todo en empresas vinculadas, puede estar manipulado, ustedes ya algo de ganancias vieron de las empresas vinculadas, puede estar manipulado o forzado, y bueno, puede ser para un lado o para el otro, ¿no? Se puede bajar para pagar menos derechos, pero a veces también se quiere subir para pagar menos impuestos a las ganancias. Ahí es como que los intereses están medio contrapuestos. Porque si yo importo más caro, tengo más costo, entonces tengo menos ganancia. Ahora, si importo más caro, tengo más derechos, ¿sí? Bueno, se está trabajando en la convergencia entre las normas de importación para el impuesto a las ganancias y para las normas aduaneras, pero cada uno sigue sus propias reglas. Por estos principios de autonomía del derecho, ¿no? El derecho impositivo tiene sus propias reglas, el derecho aduanero, que se lo concibió siempre como medio algo dentro de lo impositivo, tiene su independencia porque el Código Aduanero define tributos distintos y con una forma distinta de como lo hacen el resto de los impuestos. Pero dicho esto, entonces, estos tres componentes, valor FOB más fletes más seguro, constituyen la base sobre la cual yo voy a pagar los derechos. ¿Ven? Los derechos en Argentina, la mayoría son ad valorem. ¿Qué significa que sean ad valorem? Significa que son un porcentaje de la base imponible del precio que se definió, de este valor que se definió sumando valor FOB, fletes y seguros. Y otros derechos, los que no son ad valorem, que ahora se me fue la palabra porque y no me la voy a acordar, esto apúntenlo porque lo van a ver también en la parte de aduanero, y que ya ahí estamos cansados y tenemos menos tiempo. Bueno, perdón, por ahora se me fue la palabra de la cabeza, pero son los derechos que se pagan en función de cantidades, ¿se entiende? Se pagan por litro, por kilo, ¿se entiende? Entonces no importa ahí el precio, es un monto fijo que se paga por cada unidad de mercadería, ¿sí? Pero la mayor parte de los derechos se calculan ad valorem, es decir, son porcentajes de esta base. A eso se le suman las tasas en general son montos establecidos, ya son montos más fijos también, por servicios que se brindan en la aduana, dentro de la zona primaria aduanera, el acarreo, el almacenamiento, la estadística, como la más conocida es la tasa de estadística y demás. Entonces, al valor de los tributos en aduana le sumo los derechos que pago y le sumo las tasas, por eso ven que va todo junto, y recién ahí se llega a la base imponible por el IVA. A esta base imponible determinada para el IVA, que la van a practicar en los ejercicios, se le calcula el IVA
¿Cuánto aplico? ¿20 o 21 o 10,5, gente? Depende del producto. Depende del Claro, depende del producto. producto. Depende del producto. Y Hay que ahí, revisar el artículo 21. claro, y ahí tengo que revisar el artículo 28 y ahí el operador aduanero, la aduana, califica el producto y dice, mira si está al 10,5 o está exento o si va al 21. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. Y después agrega algo que son adelantos de impuestos, que se llaman percepciones. Yo el otro día ya algo les dije de las percepciones. Las retenciones es cuando un cliente me paga y me quita una parte del impuesto, y la otra cosa son las percepciones. ¿Qué son las percepciones? Son, al revés, impuestos que me cobran cuando yo tengo que pagar una factura, o en este caso cuando yo tengo que pagar el despacho de importación. Me los agregan a mi factura, me los agregan el precio. Las percepciones, a diferencia del IVA madre que se paga, tienen la ventaja que, vamos a ver, que en la liquidación se ocupan en la segunda parte de la liquidación. ¿Se acuerdan cuando les hice en el pizarrón el cuadrito? Sí. Bueno, entonces, si me generan saldo a favor, se pueden usar después para pagar otros impuestos. ¿Por qué pone una percepción el Estado? Primero por un fin netamente recaudatorio, porque quiere plata antes. Pero más allá del fin netamente recaudatorio, bueno, vieron que las compras con tarjetas también tenían en ese caso, las retenciones. ¿Se acuerdan las que derogaron ahora, las que Milei derogó ahora? Bueno, las pone básicamente por un fin de anticipar el ingreso del impuesto. Pero también tienen un fin para combatir la evasión. Porque es como decir, bueno, yo se lo cobro. Si después no la vende, por lo menos la plata de su valor agregado ya me la quedé yo. ¿Se entiende? Con las tarjetas de crédito pasaba lo mismo. Si la empresa no me paga después por lo que vende, por lo menos yo ya un pedacito del IVA me quedé. Bueno, las tasas de percepción de IVA, que es un adicional que se cobra, que no es el IVA 10,5 ni el IVA 21, son, miren el importe, del 20% cuando el producto está al 21 y son del 10% cuando el producto está al 10,5. ¿Les parece que ese valor es muy alto o es muy bajo? A ver si tengo números acá, creo que no puse. ¿Cómo es, profe, de vuelta? La percepción Alto. es alto, es muy alto. Sí, es Es altísimo. casi como que está pensando que yo voy a vender al doble o más del doble, ¿se entiende? Está pensando casi como que mi valor es del doble, como que si lo importo a 100, lo voy a vender a 200. Por lo cual, estas percepciones suelen generar bastantes saldos a favor. Después hay mecanismos para, por un tiempo, pedir la reducción de un certificado de no retención para que durante un tiempo no me retengan hasta que agoto lo que hace. Pero para darme ese certificado de no retención, el fisco controla efectivamente que yo venda más de lo que compro, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la percepción de IVA, que son dos alícuotas distintas porque dependen de la alícuota del IVA. Tenemos una percepción de ganancias que es del 6%, para todos igual, y tenemos, con la diferencia que ganancias yo pago una vez por año, con lo cual financieramente me perjudica un poco más en el tiempo, y tenemos una percepción del 2,5 que es de ingresos brutos, un impuesto provincial, ¿sí? Que ahí, bueno, imagínense, se pagan todas las provincias, entonces ese 2,5 internamente las provincias se ponen de acuerdo para ver qué pedacito va a cada provincia dependiendo de la actividad particular de cada contribuyente. Conclusión. Entonces, en la aduana, acá nace para el importador este IVA, a su vez se cobran percepciones de distintos impuestos a cuenta de los tributos que corresponda pagar, y este IVA pagado en la aduana, por eso acá estamos, porque acá en la aduana que estamos haciendo, estamos comprando, no estamos vendiendo, ¿no? O sea, yo de alguna manera le compré al importador. Este IVA sería más o menos el paralelo del IVA que yo le pago a cualquier proveedor local. Entonces, cuando va la declaración jurada de IVA, yo se lo pagué a la aduana, ¿qué voy a hacer con ese IVA que pagué en la aduana? Me voy a dar vuelta y en la Me lo voy a declaración... poder computar como un crédito fiscal. Ahí está, me lo voy a poder computar como crédito fiscal, ¿se entiende? Es decir, que en el mismo sujeto importador
nace de alguna manera el hecho imponible IVA importación de bienes, pero a su vez se le reconvierte en crédito fiscal cuando va a afectar ese bien a las actividades grabadas. ¿Está? Con lo cual, bueno, es transitorio, digamos, el financiero, termina siendo nuevamente algo financiero. Bueno, ¿se entendió todo esto bien hasta acá? ¿Sí? Profe, Sí, yo no profe. entendí muy bien por qué con el 20 y el 10% es más caro, no me quedó claro, no sé si tiene un ejemplo. No es que es más caro, lo que yo te estoy diciendo es, si yo vendo a 100, vamos a suponer que yo importé algo a 100, ¿sí? Y, Sí. y el IVA que pago es 21. Pero yo te digo, aparte de los 21, me vas a tener que pagar 20. ¿Está bien? Ah, ok, sí, ahí lo vi. Y si yo después ese producto lo vendo a 200, el IVA de esos 200 va a ser 42. Entonces yo voy a Claro, restar 42 menos 21 menos 20, me va a quedar un peso para pagar. Pero si yo claro. no puedo vender a 200, lo máximo que puedo cobrar ese producto es 160, no hay manera, me va a dar a favor, ¿se entiende? Mm, Si mi margen de rentabilidad es mayor que el 100%, voy a estar bien, pero si mi margen de rentabilidad, que en la mayoría de los casos es menor, esas percepciones tarde o temprano me generan saldo a favor. claro. Y en general Profe, pasa. eso es cuando el IVA está al 21 y cuando el 10 estaba al 10,5, ¿cuánto era? 10. Ok. Cuando está el 21 es 20 y cuando está el 10,5 es 10. Eso no sale de la ley. Las retenciones y las percepciones salen de resoluciones reglamentarias que pone la FIP, ¿sí? Son parte, es un poder que tiene el Poder Ejecutivo, no salen de una ley. Por eso mi ley la deroga, ¿se entiende? Las retenciones de las tarjetas, porque no salen de una ley, salen de una resolución, ¿sí? Que emite la FIP, que depende de quién, de mi ley, del Poder Ejecutivo. Bueno, pasamos entonces ahora al mundo de la importación de servicios. El mundo, hasta acá, teníamos una aduana, vimos que tenemos la zona primaria, la zona secundaria, ya aprendieron de destinación transitoria, aduanera, ya se me convirtieron en expertos en aduana. ¿Y qué pasa con los servicios? ¿Cómo pasan la frontera los servicios? Ahí les puse una cajita de software, eso de ser recontra viejo, con un CD ya no existe ese dibujito que puse. O sea, cuando importás software, bueno, justamente, o programas, Sí, y yo entiendo que como que no pagás como una mensualidad, o sea, exacto. o sea, como una Pagas una factura mensualidad, por mes, por ejemplo, pero en dólares, ponele si es del correcto. exterior. Exacto. Bueno, antiguamente había programas enlatados, ¿no? Donde, bueno, venían, sí, así como ustedes ven en una cajita y en un disquete, con llaves y qué sé yo, y había un paso por la aduana de la parte de software. Puede seguir existiendo que todavía haya. Y ahí se discutía sobre si eso era un bien o era un servicio, o cómo estaba catalogado el software. De hecho, el software en Argentina se habla de la industria del software, ¿no? Y ahí se pagaba, hay discusiones sobre hasta que estuvieron grabadas las importaciones de servicios, porque no estuvieron siempre grabadas las importaciones de servicios, se decía que lo único que pagaba era el disquete, bueno, ustedes disquete casi ni conocieron, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este disco que puse acá. Allá. Se llama disco, ¿cómo se El, llama? el CD, CD. el CD. Sí. Entonces se decía que pagaba el CD, o en esa época el disquete y nada más, que pagaba solamente el físico, antes que estuviera vigente este artículo primero inciso D, que no recuerdo ahora en qué año vino, pero no estuvo desde siempre. Yo trabajé varios años sin que esto existiera, ¿sí? Pero un día el Estado se da cuenta, que más allá de ahí se da cuenta porque lo veía pasar a este CD que contenía algo adentro. Y como bien decía recién el compañero, cuando yo pago un software, pago en dólares y pago bastante plata a alguien que me lo diseña afuera, ¿no? Estamos hablando siempre del software que viene de afuera, pues el software está acá. Y cuando se generalizó el IVA en los servicios, quienes fabricaban software acá pagaban IVA. Entonces tuvieron que ponerle la contracara ¿a quién? Al software que entraba de afuera.
Y ahí nace el artículo primero, inciso D. Ahí nace el inciso D del artículo primero, que no estuvo toda la vida. Entonces, cuando se generalizó para todos. Al generalizarlo para todos, empezó a generarse un inconveniente en cómo grabar el IVA, porque el software dejó de venir en cajitas y como venía antes, y ya igual antes no todo venía en cajitas. ¿Por qué? ¿Cómo entran los servicios al país? Y por internet. Por internet, Digital. o de la manera que sea. ¿Se entiende? Pero trascienden las fronteras. No se puede frenar al servicio, no se puede porque no son tangibles. Todos estos bienes que no son tangibles, la aduana no los puede controlar. ¿Está? No los puede controlar. Si quisiera establecer un derecho de importación al software, tiene que hacerlo de otra manera. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hizo en el IVA? Dijo, bueno, acá la aduana no la vamos a tener. No podemos, no tenemos ni la importación transitoria, ni definitiva, ni nada que se le parezca. Entonces, Puso vamos a poner, como límite 10 días administrativos de la importación de ese servicio para ingresar el impuesto. exacto, ahí aparece lo de los días que ahora lo vamos a ver, pero muy bien. Pero antes de ir a los días vamos a explicar el concepto, ¿sí? Entonces, ahí que dijo, bueno, como no vamos a tener a la aduana, le van a decir, usted señor responsable inscripto, ¿ven qué dice? Sean sujetos de 8 socios imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos, le van a decir, señor, usted responsable inscripto, y después como sujeto, ¿se acuerdan que lo dije que tenía que la ley definir el sujeto? Le agregaron el inciso G al artículo 4. Entonces dicen, quienes sean prestatarios en los casos previstos en el inciso D del artículo 1. Vamos a seguir con el ejemplo que daba el compañero. Yo compro un software al exterior. ¿Quién es el prestador? El desarrollador del software en el exterior. La empresa grande que ustedes quieran. Oracle, ¿cómo se llama el otro que es tan conocido? SAP, o una chiquitita de afuera que ustedes conozcan. ¿Quién es el prestatario? ¿Quién es el prestatario? El que está en Nosotros. Argentina. El que está en Argentina. Yo que estoy comprando ese software, ¿sí? Entonces, yo soy el sujeto del impuesto y soy el obligado a ingresar ese impuesto. ¿Cómo voy a ingresar ese impuesto? Bueno, hay dos mecanismos. Hay 10 días hábiles, como decía el compañero, y ahora vamos a ver cómo se cuentan esos 10 días hábiles y desde dónde, y lo ingreso de dos maneras. Hago un volante de pago, todos los pagos en AFIP ahora se realizan de manera electrónica a través de lo que se llama un VEP, volante electrónico de pago. Hago un volante de pago con los códigos correspondientes, ¿sí? Con los códigos correspondientes y lo ingreso al fisco, ¿sí? O bien, como acá bien decían, vienen en dólares y yo le tengo que pagar a alguien del exterior, en ocasiones, no en ocasiones, siempre que quiera pagar al exterior, tengo que recurrir al mercado único de cambios y tengo que hacerlo a través de una entidad bancaria. Entonces, cuando lo hago a través de una entidad bancaria, en ese caso hay otro mecanismo para ingresar el IVA de importación de servicios, que es que le diga a la entidad bancaria que directamente me lo cobre en el momento que ella va a mandar el dinero al exterior y me lo debite en mi banco. Es decir, en vez de pagarlo yo con el BEP, le pido a la entidad bancaria que me lo cobre, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque cada vez que la entidad bancaria tiene que girar el dinero al exterior por el pago de ese software, me va a preguntar, dos preguntas me va a hacer. ¿Lleva retención de ganancias? Por todo lo que aprendieron en Impuestos 1, por si hay retención en la fuente, ¿sí? Artículos 5 a 14 de la ley de ganancias y todas las presunciones de renta de fuente argentina con los porcentajes que tiene el artículo 93 y 94 de la ley, 92, 93 y 94 de la ley de ganancias. Entonces ahí y como el banco es solidariamente responsable conmigo, si le digo que no hay retención, se lo voy a tener que demostrar, porque si no, él también puede quedar ajustado por el fisco.
Y ahí él me va a preguntar el banco también, señor, ¿usted ya pagó el IVA por importación de servicios? Muéstreme la papeleta, ¿sí? Si no la pagó, él me lo va a cobrar. ¿Se entiende, gente, cómo opera? Esto dentro de los 10 días hábiles, ¿no? Eso, sí, son dos cuestiones. Dentro de los 10 días hábiles, desde que nace el hecho imponible, que vamos a hacer que no son los 10 días hábiles enseguida, y si no, bueno, si eso se produce antes, si yo pago antes por el banco, directamente cuando lo hace el banco. En general, muchas veces las empresas que esperan y lo hacen con el banco están ingresando tardíamente el IVA por importación de servicios. A lo mejor esos 10 días ya pasaron. Les quería decir algo más en relación con esto de los 10 días, no de los 10 días, sino con esto. A ver, esperen que me quiero acordar que era importante. Bueno, ahora me olvidé, ya vendrá. Entonces, esto está pensado no solo para el software, está pensado para cualquier servicio que venga desde el exterior. ¿Y cómo defino si esto queda alcanzado? ¿Cómo diferencio un servicio que se brinde y se consume en el exterior con un servicio que traspasa la frontera y llega a Argentina? Bueno, acá es donde yo creo que ya se los había anticipado. La legislación establece que lo que queda grabado acá son servicios que están en el tercero E, toda la lista grande que vimos, ahí adentro está el desarrollo de software, pueden estar los servicios profesionales, puede estar lo que sea, que se realizan en el exterior, ¿sí? Ojo que en el tercero E también tenemos el restaurante, ¿no? También tenemos el hotel, que se realiza en el exterior, pero cuya utilización o explotación económica efectiva se lleve a cabo en el país. Quiere decir entonces que un hotel o un restaurante en el exterior no cumplen el segundo requisito. Son prestaciones del tercero E que están realizadas en el exterior, pero la utilización y explotación económica, ¿dónde está? En el otro país, en el exterior. Con lo cual, cuando yo voy a pagar un hotel, si lo quiero pagar por adelantado, no tengo que pagar. Ahí al banco le tengo que decir, no me cobres IVA por importación de servicios, porque no va a haber utilización económica acá. No califica dentro del primero D. ¿Se entiende? En cambio, si estoy comprando un software, si estoy comprando asistencia técnica, si estoy comprando know-how, si estoy comprando un informe específico que tuvieron que hacerme, si estoy, no sé, pagando una traducción de algo que voy a usar en Argentina o una documentación que voy a usar en Argentina o un asesoramiento que me dan desde afuera que voy a utilizar económicamente en Argentina, en ese caso sí tengo que pagar el IVA por importación de servicios. Si yo contrato a un estudio de abogados del exterior para que me diga cómo voy a radicar una empresa en Uruguay, en ese caso no hay utilización económica en Argentina primaria, ¿se entiende? Más allá, ¿se entiende? O mejor dicho, la hay en la medida que la decisión para hacer ese negocio yo la tome en Argentina, ¿me explico? ¿Se entiende? Con independencia de lo que yo haga después, ¿sí? Esto de la utilización primaria no estuvo siempre, fue bastante debatido y fue aclarado en la reforma de la 27430. Pero bueno, entonces, conclusión, tenemos que tener prestaciones que estén incluidas en el artículo 3º, inciso E, ahí me equivoqué, es E, no es C, que se realicen en el exterior. El prestatario, el que contrata, tiene que ser sujeto responsable inscrito, no monotributista, por otros hechos imponibles, naturalmente. La utilización o explotación exversiva tiene que llevarse a cabo en el país y la resolución que explica esto de la FIP, que explica todo esto de que pago el banco o pago yo con el BEP, es la 549. Otra situación distinta que durante mucho tiempo no tuvo resolución en la ley porque no había definición de sujeto, era otro caso. Era el caso que el señor residente en el exterior venía a la Argentina, ¿me explicó? Y me prestaba el servicio en la Argentina, después se tomaba un avión y se iba. ¿Eso era una prestación que estaba comprendida en este inciso? ¿Qué piensan? Para mí no. No, No, claro. porque acá dice realizadas en el exterior. Entonces, viene Luis Miguel a cantar a la Argentina, ¿está? No está cantando desde el exterior. ¿Se entiende, gente? Sí.
Entonces, esa situación no tenía resolución en la ley hasta que en el 2016, antes de la 2430, agregaron, si no me equivoco, el inciso H, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero no es importación de servicios. La manera de pagar el impuesto es bastante parecida, pero no es importación de servicios. Bien, entonces, para terminar con la importación de servicios, entonces vamos a decir, teníamos que contar eso de los 10 días, porque tenemos 10 días para ingresar el impuesto. Y la ley me dice que esos 10 días se van a contar, hábiles son, desde el momento que se perfecciona el hecho imponible. Entonces, como estamos en presencia de servicios del artículo 3E, tenemos que ir al artículo 5 a ver cuándo nace el hecho imponible. Y el hecho imponible en los servicios, acá nos sirve de alguna manera de resumen, cuando el criterio general, ¿cuál es? Lo que vimos en la clase del lunes. Finalización o No de la prestación. Exacto, del pago total o parcial del precio del anterior. En las prestaciones financieras tengo que pagar un interés porque me prestaron plata de afuera, muy común en las empresas multinacionales. Momento del vencimiento fijado para el pago o percepción el anterior. ¿Son servicios continuos? Bueno, todos los meses. Tengo un abono de software mensual. Todos los meses. ¿Sí? Como dice el artículo 21. Seguros con la prima. ¿Se acuerdan? Con la póliza de la prima, si es anual o mensual, depende de la periodicidad que tenga la prima. Entonces me voy acoplando a ese momento. Entonces a partir de ahí, nació ese día, no lo pago ese día, tengo 10 días hábiles. Por ejemplo, los servicios continuos, si se entiende que es el último día del mes, el perfeccionamiento, y ahora el 31 de agosto va a terminar de perfeccionarse un hecho imponible, no voy a ingresar ese IVA en agosto, lo voy a ingresar ¿cuándo? 10 días después. 10 días después, será cerca del 14 de septiembre. ¿Me apliqué? Sí. ¿Sí? Ese es el plazo que yo tengo. Y acá sí hay una diferencia en el mes en que me tomo el crédito fiscal, porque las importaciones de bienes, el crédito fiscal se tomaba en el mismo mes de la importación. Yo importo en marzo me lo tomo, como el ratón Pérez. Me cae el diente hoy, me trae la plata hoy. Bueno, entonces si yo importo el bien en marzo, en la declaración jurada IVA de marzo me tomaba el crédito. Cero problema financiero. Y acá me van a decir, esperen que me adelanto un poquito acá. Bueno, acá está lo de los 10 días hábiles, ¿lo ven? Acá está lo de los 10 días hábiles, ¿sí? Hay una excepción solamente para los bancos que tienen mucho tema de préstamo y entonces acá dicen, bueno, lo hacemos por mes calendario, ¿sí? Y fíjense que acá dice que el cómputo del crédito fiscal, miren bien lo que dicen, procede en el periodo fiscal inmediato siguiente, periodo fiscal acá es mensual, ¿no? En aquel en que se perfeccionó el hecho imponible que lo origina, independientemente de que se haya ingresado o no el débito fiscal. Entonces miremos acá, en esta situación. ¿Cuándo nace el hecho imponible? ¿Cuándo nace el hecho imponible? ¿Cuándo me lo puedo tomar como crédito fiscal? En el ejemplo que yo di antes. ¿Mes siguiente? ¿Y cuál sería el mes siguiente? Sería marzo, abril. No, sería octubre. ¿O no? Porque si vos lo No. ingresás en septiembre. Bueno, ahí viene la confusión y ahí es donde todos se equivocan en el examen. Vamos a repetir. Yo tenía un servicio continuo que había nacido el hecho imponible el 31 de agosto. Ese es el día que nació el hecho imponible, ¿sí? Pero tenía tiempo de pagarlo hasta septiembre. ¿Me puedo tomar el IVA en la declaración jurada de agosto? No. No. No me lo puedo tomar porque recién ahí nació el hecho imponible y me dicen mes siguiente. ¿Cuál es el mes siguiente al que nació el hecho imponible? Septiembre. Septiembre. Olvídense que en septiembre pagaron, no importa el pago. Fíjense bien que dice, independientemente de que se haya ingresado o no el débito fiscal. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, porque muchos dicen, como lo pago en septiembre, recién me lo tengo que tomar en octubre. No, porque el hecho imponible, lo pagué en septiembre porque me coincidió que los 10 días hábiles me cayeron en otro mes. Pero el hecho imponible nació en agosto. Entonces yo me lo voy a computar en septiembre. ¿Se entiende, gente? Una vez que me quedó, o sea,
Si nació el 31 de agosto, los 10 días, ¿dónde me fijo eso o no me tengo que fijar eso? Sí, tenés que fijarte, vos tenés que saber cuándo te vence el ingreso de ese software, de ese servicio continuo. Agarras el almanaque, a ver si se ve. ¿Ve en mi pantalla? ¿Se ve el almanaque? No. 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 Bueno, agarren el almanaque y cuenten, que lo tienen ahí en el coso. Cuenten si nació el 31 de agosto, que fue sábado, ¿cuándo se vencen los 10 días hábiles? 2 de septiembre, 3, 4, 5, 6, vence el 13 de septiembre. Hasta el 13 de septiembre yo tengo tiempo para pagar. Ah, ok. Esos son los 10 días hábiles, ¿sí? Eso, pero imagínate que si hubiese nacido, no sé, el 15 de agosto, ahí también cuento los 10 días hábiles, Exacto, pero y ahí te coincide, pero igual el hecho imponible nació en agosto. Entonces, por ejemplo, si fue en el 15 de agosto, contás los 10 días hábiles y te va a dar 29 de agosto, ¿sí? sí, Suponete y el lo tengo, vencimiento de un interés. El vencimiento de un interés o el pago de un interés fue el 15 de agosto. Vos tenés tiempo hasta el 29 de agosto. ¿Cuándo te vas a computar el crédito fiscal? tendrá que en agosto o en septiembre, Y ahí yo está, diría lea lo no, que dice ahí. El crédito fiscal procederá en el periodo fiscal inmediato siguiente a aquel en entonces que en nació el hecho imponible. septiembre, ¿Cuándo nació el hecho imponible? en agosto, Dígame el día, no digan en el, agosto. el 15 de 15, agosto, 15 de agosto. Entonces yo el crédito fiscal me lo voy a tomar en septiembre. ¿Se entiende? perfecto, Con sí, independencia. Acá tenemos dos ejemplos en donde el IVA se ingresa en meses distintos, porque en el 15 de agosto el IVA yo lo ingreso el 29, y si me finalizó el 31, el IVA lo ingreso el 13 de septiembre, no importa cuándo ingresé el IVA. ¿Me explicó? El crédito fiscal se computa en el mes siguiente al que nació el hecho imponible. Claro, acá hay que ¿Estamos bien? diferenciar el pago del tomo del crédito fiscal. Exacto. Y fíjense que la ley lo dice, independientemente de que se haya ingresado o no el débito. Por Perfecto. eso, que si yo me tomo el crédito y no ingresé el IVA por importación de servicios, que nadie lo hace, debo el IVA por importación de servicios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si pasan muchos años y ahora viene la moratoria y yo no ingresé nunca al IVA por importación de servicios y tampoco me lo tomé como crédito? Bueno, en ese caso, lo que la norma dice es, bueno, a lo sumo debo intereses. ¿Me explicó? En el sentido de que ya no tiene sentido que lo ingrese porque no me lo tomé como crédito fiscal. Pero si me lo hubiera tomado como crédito fiscal sin ingresarlo, naturalmente lo debo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Y hay una aclaración que hace la ley que es distinta en el caso de los bienes, que es que cuando yo ese servicio lo afecto a operaciones grabadas y exentas, no voy a ingresar el IVA completo, voy a ingresar una parte. Me hace prorratear. Y esto es raro, porque si yo estoy importando una maquinaria y la maquinaria la importo directamente, me explico, la importo directamente, y el IVA lo pago completo. Y después mandaré a pérdida la parte que no me corresponde, que no puedo tomarme, pero lo pago entero. ¿Me expliqué? En cambio, acá, de antemano, me dicen, ojo que si esto se va a vincular para operaciones exentas o no grabadas, y acá en el exento entraría la exportación también, no lo pagues, ¿sí? Es como una manera de no encarecer y que después yo tenga que estar pidiendo el reintegro de esto, o en los exentos es una manera de no encarecer el precio del producto, pero quiebra el criterio de neutralidad. Porque si yo, por ejemplo, importo un software que voy a afectar a operaciones exentas, acá no tendría que estar pagando el IVA, por lo menos en la proporción de las operaciones exentas. Pero si localmente compro un software que lo afecta a operaciones exentas, a un proveedor local sí pago el IVA. ¿Me explico? Por eso se dice que este criterio quiebra la neutralidad. ¿Me explico? Quiebra la neutralidad. ¿Está? ¿Puedo volver a explicarlo? Claro, si yo te digo, si localmente vos pagás el IVA por algo, ¿sí? Aunque lo afectes a actividades exentas. Entonces, Sí. cuando vos lo pagás, eso después te va a costo. Pero si vos importás algo y yo te digo, no, si va a actividades exentas, no lo pagues. Estoy siendo injusto Sí. como sistema. ¿Me explico? Porque Sí. financieramente vos vas a decidir comprarla al de afuera, porque no perdés el IVA. Sí.
Ahí el IVA sí va a costo, ¿eh? ¿Se entiende? Cuando yo no me lo puedo computar como crédito, el IVA es costo y va a pérdida. Sí. O sea, el IVA nunca va a pérdida porque se traslada, pero y a lo sumo es un problema financiero, pero si no me lo dejan tomar, va a pérdida, ¿sí? Sí. Entonces, cuando se producen estas distinciones, porque esto no existe en el mercado local, se quiebra ese criterio de neutralidad, ¿sí? Sí. ¿Está? Sí. Entonces, cuando tengo que ingresar el IVA, yo voy a, ¿cómo voy a armar la base imponible? Porque acá es distinto. ¿Hay derechos aduaneros? No, no hay derechos aduaneros. Hay algunos derechos a la importación de servicios, pero en general cuando están vinculados con los bienes, ¿sí? Pero no hay derechos aduaneros a la impo de servicios así como así. ¿De dónde tomo el precio? De la factura o documento equivalente. De la factura o documento equivalente. Y a eso le aplico la tasa del 21 o del 10,5 si es que hubiese algún servicio alcanzado al 10,5. Lo que se discutió en la ley es, bueno, tengo que hacer el prorrateo, como bien dijimos, porque el artículo que se agregó a continuación del 65 pide esa base del prorrateo, pero en cuanto al precio se discutió qué pasaba cuando yo le compro algo a alguien del exterior y el contrato dice que yo me tengo que hacer cargo del precio, de los impuestos que haya en Argentina. Recién yo mencionaba que hay retención de ganancias y las retenciones de ganancias la tiene que hacer el que paga. ¿Y a quién se le descuentan en definitiva si hay retención? Yo le digo al banco, retene ganancias, tenés que pagar 100, esta es mi factura, pero tenés que retenerle ganancias, supongamos que la retención es del 20%, le tenés que retener 20. O tengo que pagar al exterior un software, la retención de ganancias es 31,5, 100, hay que retener 31,5, al del exterior le llegan 69 y pico. ¿Qué puede hacer el proveedor del exterior al momento de contratar? Decirme, mira, si hay impuestos a las ganancias en tu país, te haces cargo vos. Porque a lo mejor, por situaciones de tributación internacional, él no pueda recuperar esa retención. En ese caso, se provoca de que yo pague 100, ¿sí? Tenga que pagar 100. Y para pagar 100, la retención que yo me hago cargo y le tengo que ingresar al fisco es más grande, porque tengo que buscar un número que para aplicada la tasa del 31,5 me termine dando 100, es decir, se engorda la base, ¿no? En ese caso el número da casi 46, ¿no? Porque si yo a 146 le aplico el 31,5, ahí llego a 100. Entonces la empresa tiene dos costos, tiene 100 del costo del software que sale de la factura, más 46 de la retención que le pagó a la FIP, de la cual económicamente esa empresa se hizo cargo. Entonces, ¿la base para el IVA cuánto es? ¿Es 100 o 146? Bueno, la Corte entendió que es 146, porque en definitiva, cuando yo decido, y eso, ojo, es cuando yo decido hacerme cargo y el contrato dice que tengo que pagar de esta manera, estoy dispuesto a pagar 146. ¿Se entiende? Entonces, la base de IVA no es 100, sino que es 146. La causa es Puentes del Litoral. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Para que la lean y la tengan. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces ya explicamos todo el problemita de los tiempos y del prorrateo y demás, y eso estamos en cuanto a importación de servicios. La reforma aclaró esto que yo les contaba de lo de la utilización primaria, que yo algo ya se los había dicho, en ese sentido, de que se entiende el primer uso, ¿no? Fíjense en que dice que para determinar, por eso yo le decía que si recibo un asesoramiento y la decisión la tomo acá, el asesoramiento está grabado, ¿no? Por IVA y por importación de servicios. Y dice que se verifique la utilización inmediata o primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario, aun cuando de corresponder, este último lo destine para consumo. Dice, no importa para qué lo haga, pero en definitiva es el primer minuto de disposición que yo tengo de ese servicio. Recordábamos que yo les hablaba del médico, que si viene un paciente extranjero a operarse con un conocido oculista en Argentina, ese servicio del médico que lo hace de manera privada queda grabado con el IVA
y queda grabado con el IVA porque el primer uso de ese servicio fue en Argentina, de esa operación. ¿Me explico? Más allá que después viajó y se fue fuera del país. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, de a poquito. Bien. Y este es el caso que se agregó, que cubre, no es el primero D, porque es un servicio brindado en el país, con lo cual estamos en el primero B, pero por un sujeto no residente. Entonces acá lo arreglaron de una manera similar. La ley incorporó en el artículo 4 el inciso H, esto fue en el año 2016, y la manera que lo resolvió fue parecida. Dice, bueno, esto no es importación de servicios, pero vamos a poner en cabeza de el responsable inscripto una sustitución de responsabilidad. Esta sustitución de responsabilidad significa, por eso no es, el efecto es parecido, pero no es igual, que de alguna manera el que está contratando a ese señor que viene del exterior, la empresa argentina que está contratando a un técnico, un ingeniero que va a venir a Vaca Muerta a trabajar, se convierte en responsable sustituto. Hay dos maneras, o lo obligaban al ingeniero, al no residente, a inscribirse en Argentina y pagar el IVA, sistema que es poco recomendable porque es muy difícil de controlar. Y como al ingeniero no lo pueden obligar recuerden que los servicios no requieren habitualidad, no lo pueden obligar a inscribirse acá porque sería muy difícil de fiscalizar, desplazan la figura del ingeniero y en la empresa contratante ponen la obligación de ingresar el IVA. Y acá, de una manera muy similar al IVA por importación de servicios, va a tomar el precio de la factura, va a mirar lo del gross INAP, va a pagar el IVA y después se lo toma como crédito. ¿Se entiende? Tiene el mismo sistema que el otro caso, pero una naturaleza distinta. ¿Por qué? Porque acá se lo pone como un responsable sustituto, ¿sí? Y se quedan grabadas en él. Esto después se reglamentó por la resolución 4356, que es la que define los pasos bastante parecidos a la 569 que habíamos antes, y se paga este impuesto. Esto afectaba mucho la parte artística, la parte cultural, y después a esa parte, a esos hechos imponibles se los excluyó de esta obligación, porque volvía a pasar lo mismo. Si el evento estaba exento, si la entrada estaba exenta porque era un espectáculo que cubría con las exenciones y había que pagar este IVA, se convertía en un sobrecosto. Entonces, en ese caso después, para la actividad artística lo eliminaron. Había mucho cantante que venía, ¿sí? Bueno, está la definición y se tiene que ingresar el impuesto, el propio prestatario, y por eso que acá no se trata de que yo se lo descuente al otro, porque si lo puedo lograr se lo descuento, porque siempre cuando hay sustitución de responsabilidad, que lo vamos a aprender, el costo económico yo se lo puedo trasladar al otro. Pero si no se lo puedo trasladar al otro, el costo es mío. ¿Se entiende? El costo es mío. En bienes personales que ustedes lo conocen, cuando se paga IVA, se paga bienes personales por un sujeto que tiene bienes en el país, que reside en el exterior, el responsable ante la AFIP soy yo. No me puedo dar vuelta y decirle al fisco, mi amigo que soy responsable sustituto no me mandó la plata. La sustitución reemplaza al verdadero obligado del tributo. Y acá se genera esa figura de sustitución, para que nadie le venga a decir al fisco, che, no le pude cobrar a este tipo el IVA. Bueno, no importa, es tu problema. ¿Se entiende, gente? Es decir, que si yo voy a contratar a alguien del exterior, tengo que ingresar el impuesto. Tenga posibilidad de trasladárselo o no tenga posibilidad de trasladárselo. ¿Se entiende? Y después, naturalmente, me dejan que me lo tome como crédito fiscal. ¿Sí? Bien. Bueno. Y lo que se termina agregando en el E, que es el último de los artículos que se agregó, es que el fisco se empezó a dar cuenta que las fronteras ya no requerían de un responsable inscripto para que le pague el software a SAP, ni para que le pague solamente el asesoramiento al ingeniero de Vaca Muerta.
¿quiénes empezamos a importar servicios? Los Y consumidores nosotros finales. todos. Nosotros, los consumidores finales. Vino Spotify, vino Zoom, vino Netflix, ¿sí? Vinieron un montón de servicios digitales donde nosotros no necesitamos un intermediario. Estas empresas no necesitaban a nadie en el país. Ya no tenían que poner una sucursal. Antiguamente una empresa, si quería comercializar un producto en el país, tenía que venir a la Argentina, montarse su fábrica o montarse su comercio y demás. ¿Me explico? No sé, o tenía que conseguir un distribuidor o venía Volvo y se ponía un local en Argentina para vender autos Volvo. ¿Me explico? O tenía que vender a través de un importador local. Acá no necesitan a nadie. Esto genera también mucho problema porque muchos de estos servicios, Facebook también sería otro, muchos de estos servicios tampoco se pueden alcanzar con impuesto a las ganancias con retenciones porque no brindan servicio técnico ni asesoramiento, y esto es un dilema que existe a nivel mundial. O Uber, ¿sí? De alguna manera. Pero en este caso, más allá de los problemas que enfrentan los fiscos, porque la ganancia se queda toda en los países de origen, de donde salen estos servicios digitales, la manera que hay un problema, bárbaro, ganancias a lo mejor con las leyes de ganancias que tenemos no podemos aplicarle una retención de ganancias, como yo hablaba antes con el servicio técnico, ¿no? Con el asesoramiento, con el software. Pero ¿dónde se consumen? ¿Dónde se consumen estos servicios? En Argentina o en el En mundo. Argentina o en el mundo, o en cualquier país. Con lo cual, hay una separación entre el país que brinda ese servicio y el país donde se consume. Entonces acá, en la OCDE y en demás, empezaron a ver y decir, bueno, el consumo de estos servicios hay que grabarlo. Eso pueden, ¿sí? Dicen, no se quejen de que no pueden grabar con ganancias, porque hay cosas que no se pueden grabar con ganancias. Aparte había situaciones de convenios de doble imposición que no se podían grabar. Bueno, ustedes no sé si conocen el caso de Starbucks, ¿conocen el caso de Starbucks? Que era con No. ganancias en Inglaterra. Bueno, ¿qué pasó? Starbucks tenía su casa matriz en Irlanda. Y no la Irlanda que pertenece al Reino Unido, ¿no? La otra. Tenía su casa matriz en Irlanda. Y por un convenio de doble imposición que había entre el Reino Unido e Irlanda, Irlanda lograba que todos los ingresos que tenía por las cafeterías de Starbucks que estaban en todo el Reino Unido no pagaran impuestos en Reino Unido. Era un hueco del convenio de doble imposición que provocaba que solo se paguen impuestos en Irlanda, y la tasa en Irlanda era muchísimo más baja. Con lo cual, esto llegó a provocar de que la gente, cuando se enteró de este sistema tributario, que era, ¿cómo se dice?, cuando son perniciosos, pero que era legal, hizo un día de paro donde nadie entró a un Starbucks en Londres, ¿sí? Nadie entró a un Starbucks en Londres. Ahí hay otra conciencia tributaria, y hay una conciencia tributaria de decir, bueno, ¿cómo puede ser de que no nos estén pagando impuestos a nosotros y explotan todos los locales acá? Bueno, eso naturalmente impulsó reformas de la OCDE en este sentido y reformas de los convenios de doble imposición para que estas cosas que no estaban pensadas porque no existían antes, no pasen, ¿sí? Bueno, entonces, entre todas esas acciones y todos esos movimientos que empezaron a corregir estas situaciones, que provocan mucho ahuecamiento de la base imponible, si hay países que se quedan sin cobrar, se concluye de que, bueno, con los impuestos al consumo se puede. Ahora, ¿cómo hacemos acá? Porque en el otro caso el señor por lo menos tenía la valija y venía. Fíjense este ejemplito que yo ponía acá con el dibujito. En este caso este señor venía a hacer el servicio acá. Y entonces yo que lo contrato tengo que pagar. Pero en este caso el señor, ya era difícil hacer que este señor se inscriba. Imagínense que iba a ser mucho más difícil quizás que se inscriban estas empresas, Zoom, o que se inscriba Spotify en Argentina para pagar el IVA de los productos que consumimos acá en Argentina. Era casi imposible.
Entonces Argentina adopta otro sistema. Dice, como la mayoría de estos servicios que son digitales, sí o sí se pagan con tarjeta de crédito o débito, con algún medio de pago habilitado, porque si no, no te los venden. No vas vos y pagás en efectivo, no haces una transferencia postal, ¿sí? Define que el sujeto va a ser el consumidor final, no el responsable inscripto, porque si el responsable inscripto contrata Zoom o Spotify para su actividad grabada, naturalmente ya estaba en el D, ya ellos pagaban desde antes, servicio brindado en el exterior, utilizado económicamente acá. Ya si una empresa tenía Zoom, ya tenía que pagar el IVA por importación de servicios desde antes, conforme las reglas del primero D. El problema somos nosotros. Entonces, somos todos nosotros que actuamos como consumidores finales y entonces, en vez de imponernos, somos los sujetos, pero como no vamos a cada consumidor final ir a pagarle al fisco el IVA de Netflix, lo que hace es establecer en el medio un agente de retención. ¿Quién es el agente de retención, gente? No sé si la aduana. El consumidor. No, el consumidor final es el sujeto, porque es el que va a soportar, y en este caso va a ser el que paga el costo del impuesto. Que acá es El costo. banco que me cobra esa El tarjeta. banco que te cobra, exactamente. El banco que te cobra. El banco que te cobra, la entidad de pagos, la tarjeta Visa operada por el banco que sea, es el agente de retención. Y a partir de ese momento, ustedes si agarran su resumen de tarjeta de crédito, van a ver que empezaron a tener el IVA de todos estos servicios, aparte del impuesto país, ¿no? Cuando crearon el impuesto país, el IVA de Netflix creo que lo bajaron al 8, pero si no es el 21, pero con la combinación del 30 se hacía algo bastante más caro. Bueno, ahora el impuesto país se va a sacar y veremos esto cómo queda. Pero entonces ven que dicen, son los servicios digitales. Importante que esto no tiene que, si el servicio digital está prestado por un responsable inscripto, anótenselo, no estamos en el E, estamos en el D. Sigue la manera del D. No va a estar la tarjeta de crédito en el camino ni nada. Perdón, que yo no entendí de vuelta. Que si el que está pagando Netflix es, o el que está pagando Zoom, que eso sí a veces lo hace por transferencia bancaria, ¿me explico? Es una empresa, ahí en ese caso no estamos en el E, sino que estamos en el D, ¿sí? Ok. Que en el D nos da derecho a cómputo de crédito fiscal, ¿sí? Acá no. Pero esto igual nos pasa como contadores, porque lamentablemente cuando nosotros contratamos Zoom como contadores, es que, y lo hago como consumidor final con la tarjeta, porque en la tarjeta soy consumidor final, ahí el banco me va a cobrar de la misma manera que fuera un consumidor final. Entonces, en ese sentido, el impuesto está ingresado, pero yo no me lo podría recuperar como crédito, ¿me explico? Por más que lo lea en el resumen de la tarjeta, porque si estoy actuando como consumidor final, estoy actuando como consumidor final. Es como pretender tomarme el IVA de una factura B cuando no pedí la factura A. ¿Se entiende? Si no, yo debería hacer el ingreso a través de pagarlo directamente y después tomármelo como crédito. ¿Sí? Bien. Estos servicios entonces están descritos muy bien en el apartado M del artículo 21. Son larguísimos porque tuvieron que escribir todas las presunciones para decir que están acá. Entonces definió de que si está contratado desde acá o la factura viene acá o el SIM de la tarjeta está acá, que se establece que se consume en Argentina. Aun cuando yo de golpe, como el servicio digital, pueda llevarme a mi computadora y ver Netflix cuando me voy de vacaciones en Uruguay. No interesa, digamos. El tema es que todo me queda grabado. No puedo estar eligiendo por el mero hecho de que yo lo esté contratando desde acá. Y naturalmente queda alcanzado, ¿sí? Y fíjense lo que dice acá, dice los servicios digitales comprendidos en este punto M, por un sujeto brindados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, se entenderán en todos los casos realizados en el exterior. Respecto del segundo párrafo del inciso B, que ahí estaban los casos de las telecomunicaciones, y de los incisos D y E. Y se considera que existe utilización o explotación efectiva en la jurisdicción donde se verifique
nuevamente la utilización inmediata o primer acto de disposición. La regla del primer acto de utilización inmediata es idéntica para todos. Es idéntica para todos, pero después cada inciso tiene su forma de ingresar el impuesto. Acá están las situaciones donde hay presunción de utilización económica en el país que yo les contaba. Era por el mero hecho de tener la dirección de IP del dispositivo o la dirección de facturación o la cuenta bancaria desde la cual estoy pagando, porque estoy pagando con una tarjeta argentina. Y la resolución que implementó todo esto, acá sigue habiendo descripciones de lo que quisieron alcanzar, larguísimo, ¿ven? Terriblemente largo, todo lo que quisieron alcanzar, lo tuvieron que detallar, porque no es cualquier servicio. Y esta resolución 4240 es la que establece el régimen de retención por medio del cual las tarjetas de crédito son las que lo cobran, ¿sí? Y a partir de y tienen que ser sujetos que no revistan la calidad de responsables inscritos en el impuesto al valor agregado. Si la empresa paga con tarjeta corporativa, como es responsable inscrita en el impuesto al valor agregado, la tarjeta no va a actuar por este régimen de la 4240 y es la empresa propiamente dicha la que tiene que hacer entonces el ingreso del impuesto. Como normalmente como contadores no solemos tener una tarjeta de crédito como responsables inscritos, entonces ahí la obligación me quedaría a mí, pero me lo van a cobrar igual si actúo como consumidor final, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahí es la situación de ver si lo pago y bueno, en definitiva no me lo tomo, pero el impuesto está quedando ingresado de todas maneras. La tarjeta entonces es la que me cobra este IVA al consumidor final. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Cerramos importación. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a pasar a Expo. Me dan un minuto solamente y ustedes también pueden aprovechar si quieren tomar otro matecito, pero en un minuto bajo solamente por un cafecito y continuamos. ¿Les parece? Sí. Esto de no vernos las caras es como que se hace más tedioso, por lo menos para mí. Pero vengo enseguida, ¿está? Un minuto de descanso.
Bueno, ya estamos otra vez. Bueno, vamos a pasar ahora a la exportación, que va a ser más sencillo porque de alguna manera hay muchas cosas que ya, conceptos que ya fuimos explicando. Básicamente el artículo 8 exime a las exportaciones, pero la particularidad que tiene la exportación es que tiene un tratamiento especial en el artículo 43 en relación básicamente a los créditos fiscales. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿esto por qué? Porque ya habíamos aprendido de que, no es que habíamos aprendido porque todavía no llegamos al artículo 12, pero la ley de IVA dice que cuando existen créditos fiscales que se vinculan a operaciones exentas, no se puede tomar ese crédito fiscal, ¿está? Entonces, y ahí sí el crédito fiscal pasa a ser costo. Entonces, cuando yo exporto, no genero débito fiscal, naturalmente, porque están exentas. De hecho, el artículo 8 dice que están exentas. Pero, como si no me dejan recuperar los créditos fiscales, esos créditos fiscales se me convierten en costo, y si se me convierten en costo, seguramente yo tenga que aumentar el precio de mi producto para poder mantener mi rentabilidad, afectaría la formación de precios de los productos que se tienen que ir al exterior. Y como nuestra norma aconseja no exportar impuestos, no solo basta con no gravar las exportaciones, sino que tiene que permitir que los créditos fiscales locales sean o bien reintegrados o que evidentemente se puedan tomar contra otras operaciones que el exportador puede tener en el mercado local. Entonces, yo no grabo las exportaciones, pero sin embargo, todos los créditos fiscales que que estén vinculados con mis exportaciones, me los voy a poder computar en la declaración jurada. Entonces, la película empieza de esa manera. Yo compro un insumo para un producto que voy a exportar, me tomo el crédito fiscal y después exporto el producto. ¿Qué puede ocurrir en esta circunstancia? Si yo soy un exportador puro, absolutamente lo único que hago es exportar y me tomo todos los créditos fiscales relacionados con mi producción de productos que exporto, cuando haga mi declaración jurada de IVA, débito menos crédito, ¿cómo me va a quedar? Sí, mucho saldo a favor. Tengo más. Saldo a favor. Saldo a favor. Va a ser el extremo es débito fiscal 0, crédito fiscal 1 millón, 1 millón de saldo a favor. Cuando eso ocurre, le voy a pedir al fisco que me lo devuelva a través de un mecanismo que permite que me lo acrediten ese millón para que yo pueda pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo, me lo devuelvan en efectivo, o bien que se lo transfiera a un tercero, que lo venda. Se vende el crédito, ¿sí? Con un descuento se vende. Entonces, las tres mecánicas son posibles, ¿sí? Que me lo devuelvan, que me lo acrediten para compensar otros impuestos y me lo conviertan en libre disponibilidad de alguna manera, que me lo devuelvan en plata, lo devuelve el fisco, aunque no lo puedan creer, o que se lo transfiera a un tercero. Para todo eso se hace un trámite. Antes era la RG 2000, ahora la RG 2000 ya fue sustituida y existe un sistema que se llama SIR, Sistema Integrado de Recuperos. Ese sistema integrado de recuperos está para esta exportación y para muchos regímenes distintos que hay, de actividades en particular, que devuelven el IVA, ¿sí? Hay un régimen especial, ya que ahora saben lo que son los bienes de capital, que saben que estás al 10,5, que a esa industria les puede pasar lo mismo. Tienen tantos créditos al 21 que si venden al 10,5 pueden estar en esta misma situación de los exportadores. No porque no esté grabado, sino porque hay mucha diferencia en las tasas. Esas empresas que fabrican bienes de capital tienen también un régimen que pueden pedir la acreditación, devolución o transferencia de esos créditos fiscales. Y todos esos regímenes, que son como casi 10, están en esta plataforma que se llama SIR, Sistema Integrado de Recuperos. Sistema Integrado de Recuperos. Bien, entonces los exportadores se toman el crédito, si pueden lo compensan, que sería esto de la acreditación, que esto viene en el marco de... Perdón, profe, ¿los importadores o los exportadores? Los exportadores se toman el crédito fiscal por las operaciones
que hagan de manera local, y si no, lo compensan o piden la acreditación. Esto es así ya tal cual lo tienen en el texto del artículo 43, ¿sí? Bien. Es decir, que básicamente el artículo 43 permite el cómputo de los créditos fiscales. De acá se dice en la teoría, algunos dicen que es como entonces, como si las exportaciones estuvieran grabadas a tasa cero. Yo no sé si es necesario decir eso. Para mí es en definitiva un régimen especial que el artículo 43 de la ley en definitiva consagró, ¿sí? Este es el sistema de recupero que yo les cuento. Ven acá tienen un montón de, pueden entrar ustedes, está bueno que empiecen a entrar en la FIP y empiecen a meterse en este tipo de cuestiones o que googleen cosas de la materia porque está bueno porque las van a ver ahí y les va a ayudar más a entender, ¿sí? Y en materia de bienes, bueno, fuera del tema administrativo que implica lograr esas devoluciones, es claro. Y las exportaciones de servicios también es claro, ¿sí? En las exportaciones de servicios es claro, pero bueno, son servicios, de vuelta, no tenemos la aduana, no tenemos un despacho de exportación, entonces cuando yo hago una factura de exportación, naturalmente el fisco va a corroborar que efectivamente la haya exportado, porque después le va a preguntar a la aduana, che, a ver, ¿salió esta mercadería de acá? ¿No salió? En cambio, con los servicios es más difícil, ¿no? Porque traspasan la frontera. Entonces yo puedo tener acá a un ingeniero en sistemas desarrollando un software para una empresa de acá, o puedo estar teniendo a ese ingeniero en sistemas desarrollando un software para una empresa de afuera. Cuando lo hace para la empresa de afuera, que va a usar sus servicios en el exterior, en ese caso va a hacer también una factura E de exportación de servicios. Y no la va a grabar con IVA. Y de igual manera, todos los créditos fiscales se los puede tomar o puede pedir también la devolución. Si la empresa tiene operaciones locales, bueno, es posible que no se le generen tantos saldos a favor. Y eso está bien. La primera utilización de ese crédito fiscal va a ser afectarlos contra otros débitos que tenga la persona, tanto en bienes o en servicios. Es lo mismo contra otras operaciones locales. Ahora, nuevamente, si este ingeniero en sistemas es exportador puro, va a tener que entrar en el trámite de la devolución, ¿sí? El sistema SESIR que yo les contaba también sirve para pedir la devolución del IVA de los exportadores de servicios. ¿Dónde están los exportadores de servicios? Están en el primero D, en el primero B, ¿se acuerdan? Que decían que en los casos que estaban previstos en el tercero E, las locaciones y prestaciones generales grabadas, todas las de servicios, dicen, no se van a considerar realizados en el territorio argentino. Recordemos que el ingeniero en sistemas estaba trabajando desde acá. Aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, las que tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43. Si yo estaría dando esta clase para la Universidad Complutense de Madrid desde mi casa, ¿la grabaría con IVA? No. No, ¿se entiende? Estoy dando esta misma clase, pero la estoy dando desde otra manera, ¿sí? Y si, por ejemplo, si fuese del exterior a la Argentina, ahí tampoco graba IVA. No, ahí es IVA e impuesto de servicios. Si yo soy responsable inscripto y estoy contratando, ¿se entiende? Una clase desde el exterior, tendría que pagar IVA por importación de servicios. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Sí. Hay muchas cosas, hay temas más complejos después que se discuten con la educación, bueno, dónde está el aula y qué sé yo, pero bueno. Por lo tanto, los créditos fiscales que yo tengo acá en mi casa por la conexión a internet, que me tomo el IVA, no pasa nada, me los puedo tomar porque estoy amparada por este artículo 43 de la norma, ¿sí? Y los usaré para computar contra otros débitos fiscales que generé de mi propia actividad. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y si no, le pediré la devolución al fisco. Esto se los dejo, pero eran discusiones que estaban antes de la reforma. ¿Por qué había discusiones antes de la reforma, gente? Porque no quedaba claro cuando había utilización económica. Entonces, había empresas argentinas que se instalaban en Argentina y que eran representantes de sus casas matrices.
y que para lo único que estaban en Argentina era para conseguir clientes. Bueno, ¿vieron todos los envases, lo que llamamos Tetra Pak, el cartoncito, donde viene la leche y donde viene el vino? ¿Sí? Las cajitas, ¿las ubican? Sí. Bueno, esas cajitas se fabrican con una máquina y se fabrican con una especie especial de papel. Las que fabrican las máquinas y las que venden el papel son empresas extranjeras. Entonces, habían montado empresas en Argentina que lo que hacían era solamente contactar a La Serenísima, que fabrica leche, a Sancor, que fabrica leche, a Peñaflor, que fabrica vino, y las ponían en contactos para que directamente, Peñaflor, Sancor, La Serenísima, comprasen a la empresa del exterior la máquina y el papel. ¿Estamos de acuerdo? Para fabricar las cajitas y después envasar la leche y el vino. Y esta empresa argentina cobraba una comisión. Esta empresa que estaba radicada en Argentina, que era de la empresa de afuera, cobraba una comisión. ¿Esa comisión está grabada o no está grabada? ¿Qué opinan ustedes? Esta Tecnopel era una que hacía eso. ¿Se entiende? De vuelta. La empresa argentina, Tecnopel, se ocupaba de conseguir empresas de leche y de vinos que fabricaban, o cualquier tipo de empresa que fabricaba productos que los tenía que envasar en estos cartoncitos. ¿Sí? Sí. Y se ocupaba de vender para su empresa del exterior, para su casa matriz del exterior, ¿sí? Pero después no era Tecnopel la que importaba las máquinas y la que importaba los cartoncitos y después se los vendía a Peñaflor, porque ahí estaba bien, ¿no? Soy un importador y ya está. Sino que lo único que hacía Tecnopel era celebrar contratos. Solo estaba para eso. Porque después Peñaflor o Sancor o La Serenísima, ellos directamente importaban de la empresa del exterior. ¿Se entiende? Tecnopel básicamente lo que hacía, prestaba un servicio de intermediación. Claro. Y le tenía que cobrar a su casa matriz por esa gestión. Sí. ¿Pagaba IVA o no pagaba IVA? Para No mí no. debería. ¿Qué opinan? Para mí no. Para mí tampoco. Porque es como algo que está en el medio, como dijiste, es intermediación. No tiene por qué pagar IVA porque ellos no prestan la actividad. Ellos no desarrollan la actividad. Ellos celebran contrato nada más. Bueno, ahí está el punto. Bueno, la jurisprudencia lo que contestó dijo lo siguiente. Si Tecnopel lo único que hace es celebrar contratos, une a las dos partes, la utilización económica está en el exterior, no hablaba de la utilización económica primaria, es decir, la utilización económica está en el exterior porque lo que logró la empresa de afuera es tener un cliente en Argentina. Después, si le vende o no le vende es otro tema y ya después cuando le venda, Peñaflor va a importar, va a pagar el IVA y todo, ¿no? Pero, si esa empresa, además que está acá, presta servicios de postventa, hace más cosas, su actividad no se limita simplemente a celebrar los contratos, todo queda grabado. ¿Se entiende? Porque se entiende que de alguna manera esta empresa está haciendo un servicio integral para que su empresa del exterior pueda brindar servicios en Argentina. ¿Me expliqué? Entonces acá se analizaba qué más hacía esa empresa. ¿Es solo los contratos o también en realidad está haciendo otra cosa más? Porque a veces esas empresas Hacen otra cosa más. Claro, y ya cuando hacen otra cosa más, es como que esa filial que la empresa extranjera había montado en Argentina no era simplemente para la venta comercial y solamente, ¿se entiende? Sino que estaba usando esa empresa en Argentina para brindar algún servicio más integral. Entonces ahí se entendía como que la utilización económica estaba en Argentina porque le permitía no solo captar el cliente, sino después mantenerlo, ayudarlo y demás. ¿Se entiende, gente? O sea que no era todo tan fácil. Sí. Y ahora también, hay que mirar un poco también eso de la parte primaria, ¿no? O sea, a ver qué es lo que terminó con todo esto. En general las empresas terminaron inscribiéndose en el IVA y pagando porque la verdad que la mayoría hacía todas las cosas, ¿no? Esto ayudó, esta enfatización que decíamos de la utilización, pero bueno, no quiere decir de que todo sea tan claro. Bueno, gente, terminamos entonces con todos los hechos imponibles en el IVA. Voy a usar estos 10 minutos que nos quedan
para, déjenme que voy a dejar de presentar esto, simplemente para introducir la última clase de IVA que vamos a tener el lunes. Mañana tienen clase práctica. Leonel les va a escribir y vamos a ver el ejercicio, seguramente el 1 y el 2. El 1 es un ejercicio que habla de objeto y sujeto para que ustedes encuadren las operaciones, y el 1 ya empieza a hablar de débito fiscal, ¿sí? Voy a simplemente, esperen que tengo que dejar de compartir. Profe, entonces en teoría queda esta parte de procedimiento, habíamos dicho, algo así. Queda una clase más del lunes de IVA, donde vamos a redondear, vamos a hacer una especie de clase integradora el lunes, ¿sí? Perfecto. Y ya el miércoles empezamos con procedimiento. Ok, y ahí ya se va a intercalar procedimiento con lo que empecemos a ver de ejercicios prácticos de IVA. Exactamente. Yo dejo IVA, yo ya de IVA no me aguantan más, pero siguen naturalmente con toda la práctica de IVA desde mañana hasta que dan el parcial. Perfecto. Y tienen clases integradoras conmigo que están puestas, ahora después vino bien en el programa, se las puse, pero igual quédense tranquilas que cuando son de sábados lo acordamos, ¿no? Yo puse ahí fechas como me pareció a mí, pero las acordamos y ahí hacemos las encuestas, pero bueno, dejo que empiecen un poquito con la práctica con el IVA para que estén más, ¿sí? Más duchos. Perfecto. Procedimiento tienen solo conmigo en esta primera parte. En la segunda también tienen práctica, pero en la primera parte tienen solamente conmigo. Bueno, lo único que les quiero decir para la clase de mañana, háganme quedar bien con el ejercicio 1 porque aprendimos un montón de objeto y sujeto y todo lo demás, ¿sí? Así que háganme quedar bien, ¿sí? Bien. Acá quería hacerles simplemente algunas aclaraciones en relación con el débito nada más, ¿sí? Vamos a aprender, bueno, acá estamos de vuelta, la presentación esta es la que tiene encargada en el caso. El artículo 10 lo vamos a ver bien en detalle el lunes. Nos va a servir de recapitulación porque la mayor parte de las cosas que están en el 10 ya se las dije, pero quería ir al artículo 11. El artículo 10 básicamente me dice cómo tengo que armar la base imponible, de dónde sale el precio, cómo lo armo. Bueno, básicamente la ley me dice, bueno, el precio sale de la factura o documento equivalente, tiene que respetar el valor de plaza. Cuando no tengo una factura y desafecto bienes de la actividad grabada, ¿se acuerdan? Bueno, me voy a tomar el precio que yo fijé de venta para ese producto. ¿Se acuerdan cuando me retiro de la empresa, fabrico aire acondicionado y me llevo uno para mi uso personal? Bueno, ahí tomo el precio, no hay una factura, o sea, con lo cual no se queden con la idea que siempre, siempre, siempre para que haya débito tiene que haber una factura, porque si es un sujeto que es responsable inscripto y fabrica aire acondicionado, no se va a hacer una factura a sí mismo, ¿sí? Y en las operaciones de canje ya habíamos hablado de cómo se determinaba el precio, porque se determina en función del valor de la soja al momento que se entrega la soja o el producto que se está canjeando, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a armar la base, que nos va a servir tanto para débito como para crédito. Pero en relación con el débito, esto el base imponible lo vamos a terminar de ver el lunes, y acá están todas las cuentitas de las obras y todo. Acá tienen lo de los intereses que ya les conté. Acá está la base imponible de importación que ya se las expliqué. O sea, esta va a ser todo clase de repaso. Quiero detenerme en este artículo, estos 5 minutos que me quedan. El artículo 11 es el que habla de débito. Y entonces me dice, bueno, ¿cómo vas a formar el débito fiscal? Bueno, básicamente, el débito fiscal va a estar formado por el IVA que surge de las facturas que yo hago por mis operaciones de venta de bienes y servicios, conforme las pautas que me da el artículo 10, es como que la ley me dice, bueno, tómalo de la factura y aplicarle la tasa de IVA que corresponde, pero fíjate que la base imponible esté bien armada, ¿no? La base imponible está armada con el 10. Y a su vez, se le agrega, se le suma, lo único que tomamos de las ventas son las facturas, no las notas de crédito sobre los descuentos.
Las notas de crédito que yo emito se van a encolumnar también, pero en vez de ser declaradas como menor débito, son declaradas como mayor crédito. Y en contraposición, las notas de crédito que yo recibí, es decir, aquellos descuentos que me hicieron a mí, en vez de ser declarados como menor crédito fiscal, son declarados como mayor débito. Por eso fíjense que el segundo punto del artículo 11, el primero dice, el débito fiscal es el IVA sobre la base imponible de la operación. Buenísimo. Del precio de la factura. Buenísimo. 21, 10,5, la tasa que sea. Segundo lugar, vaya y usted busque todas las notas de crédito que logró, las recibidas, que le hicieron por descuento sus proveedores, y súmelo. ¿Está? Y en tercer lugar, empiezan a aparecer las restituciones de créditos fiscales. Y esta restitución que tienen aquí es la restitución de los créditos fiscales de las constructoras. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que había que restituir? La situación de restituir de los 3 primeros, si vendía después del tercer año, si alquilaba, o si no era constructora y me construía y era hasta los 10 años, salen de acá. ¿Se entiende? Entonces, el débito fiscal va a ser básicamente la sumatoria de 3 conceptos distintos. El IVA propiamente dicho que sale de las facturas, el IVA que está contenido en las notas de crédito que yo recibí, más todo el conjunto de restituciones de créditos fiscales o ya sea por desafectación de la actividad gravada o el mismo débito fiscal por la desafectación de bienes que estaban afectados a la actividad gravada. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, una consulta que no sé si corresponde a esto. ¿Cuál es la diferencia entre nota de crédito y nota de débito? La nota de crédito achica el precio y la de débito lo aumenta. Perfecto. ¿Sí? Por eso, profe, sí, perdón, en el aplicativo cuando cargas la decla te dice así, ¿no? O te dice sea, así, exacto. aumenta débito y aumenta crédito. Exacto, exacto. Entonces cuando vos lo buscas te dicen operaciones que generan restitución, ¿se entiende? Y te lo pone así. Exactamente. ¿Y por qué te lo pone así? Porque se hizo, ustedes dirán, ¿para qué tanto lío? Cruzan todo, después cuando quiero mirar, no... porque naturalmente en el libro de IVA, si en el libro de IVA compras, no las tienen invertidas, ¿se entiende? Nosotros cuando hacemos el IVA, hacemos la declaración jurada del IVA y confeccionamos algo que se llama libro IVA digital ahora, ¿no? Y no, las notas de crédito de las ventas están con las ventas. Después el sistema saca como un resumen y me las separa, ¿sí? Yo voy a ver si les puedo mostrar el lunes. Me gusta a veces mostrarles algunas cosas de la práctica para que las vean un poco más tangibles. Para ver que les voy a mostrar cómo es un IVA digital y cómo está cargada cómo te pide la carga las pantallas de la declaración jurada del impuesto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso. ¿Y por qué lo hace? Porque no quiere números negativos, quiere números positivos. Porque podría ocurrir que en algún momento mi nota de crédito sea mayor que mi venta. ¿Me expliqué? O supongamos que no vendí nada ese mes y solo emití una nota de crédito. Entonces, como los números siempre tienen que ser positivos, la manera que encontró es invertirlos. Por eso... Y no solo eso, en el libro IVA, cuando se carga, cuando se exporta por TXT, tiene un dígito verificador que los clasifica si es factura, tipo de factura, nota de crédito, nota de débito y los tipos que son. Sí, exacto, sí, te los muestra abajo. Pero cuando vos miras el total del libro, te los muestra separados. Pero te quiero decir de que si vos sumaras todos esos componentes en un Excel, suman y restan, ¿sí? Sí, el libro te separa y te dice, tanto es lo que me generó, tanto es por facturas, tanto es nota de crédito, te lo divide por comprobantes. Sí, es así. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Pero, por ejemplo, si vos quisieras armar la base imponible de ingresos brutos, vas a restar esas notas de crédito, ¿me explico? Sí. Y si sumaras todos los comprobantes, cuando vos bajás de la FIP mis comprobantes, más allá que todos los números me vienen en positivo y los tengo que cambiar,
si sumo todo junto, me da el neto, ¿se entiende? Si sumo y resto, ¿no? Profe, rápido. Y netearlo, o sea, a la hora de cargar el crédito fiscal y el débito fiscal, si se netea eso, o sea, yo tengo el neto o el grabado menos la nota de crédito y eso cargo al aplicativo en vez de separarlo, porque yo después quiero ver la declaración jurada versus lo que yo tengo en el papel de trabajo, si yo cargo así como aumento de débito fiscal y aumento del crédito fiscal, en la decla a primera vista no te da el Por mismo eso, la decla a número. primera vista no ves cuando vos ves en la decla a primera vista, vas a ver el débito que es distinto del débito que si vos hicieras esa cuenta Exactamente. matemática. Pero lo que pasa es que si lo haces así, después el fisco te lo intima, ¿eh? Porque yo lo puedo cargar y decir, bueno, no hago toda esta apertura, total no importa. Pero no, como bien dicen, en el libro digital el fisco sabe cuáles eran las notas de crédito y cuáles eran las otras, a veces por controles sistémicos que no hay un humano pensando, te dicen que tiene inconsistencias tu declaración jurada. ¿Me explicó? Porque el sistema Perfecto, sabe que las perfecto. notas de crédito se tenían que cargar como mayor débito y no como menor crédito. ¿Me explico? Sí, sí. También eso Entonces, difiere mucho en lo que es los dos formularios, el 2002 y el 731. Porque no, en el 731 es el igual. 731 está como más acotado, o sea, engloba más, y en el 2002 muchas veces está más propiamente dicho en líneas lo que sería el débito del crédito. Sí, igual el 731 existió toda la vida y aunque no tuviera tanta liñita, había que declararlo como decía la ley. Yo no usé el 731, imagínense que yo usé el F10, que saben que era el F10, una boletita que tenía un cuadradito chiquitito donde solo decía débito y crédito, retenciones y que yo, nada más. Así vieron cuando les hago en el pizarrón, ese era el F10 que yo empecé a liquidar. Sin embargo, cuando yo lo completaba, en débito, tenía que poner la sumatoria de todas esas cosas y me quedaba mi papel de trabajo. Entonces, el aplicativo, chicos, yo soy muy respetuosa del aplicativo, pero en definitiva no es más que un medio que tiene que seguir lo que dice la ley. Con lo cual ustedes tienen que saber la ley. Y aunque no tenga 20.500 rengloncitos, yo tengo que liquidarlo como dice la ley. Yo en el F10 no tenía ningún rengloncito, tenía un solo casillero, débito. Y todo lo que era débito, conforme a este artículo, yo leía, yo tuve la bendición de trabajar con una profe de nuestra cátedra, Marcela López Munel, y ella me decía, vos lees la ley y armás como dice la ley. Y en tu papel de trabajo queda todo. Yo te hago papel de trabajo hasta para hacer, no sé, no hay cosa que no le arme papel de trabajo. ¿Me explico? Aunque sea una pavada. ¿Sí? Y eso es después el respaldo del número que yo puse. Pero ese número está ajustado a derecho. Entonces, si hay una declaración, hay un aplicativo que me dice completo débito fiscal y no me da tantas liñitas, si lo tengo que meter en un solo casillero, yo tengo que, el débito fiscal lo armo como dice la ley, y es este artículo 11. No como a mí me parece. ¿Me expliqué? El 731 es igual. Tendrá menos detalle, pero no quiere decir que no se cargaba de la misma manera. ¿Me expliqué? Perfecto. O sea, no cambió, no es que porque es cierto, es menos analítico, cada día más los sistemas van conduciendo a que sean más claros en función de lo que es la ley y demás, porque se apunta a que cualquiera pueda liquidarse los impuestos. O cuando el sistema los liquide y me dé el clic, bueno, ya está de hecho el IVA listo, para que alguien que tiene que dar el clic en el IVA listo cuando tengo una sola actividad, se empieza cargando el libro IVA digital y después viene el IVA listo y que cuando me muestre la pantalla yo no diga que no entiendo por qué no me da, ¿se entiende? Entonces, bueno, sale de acá, de este artículo 11, ¿sí? Igual creo que estamos lejos para que los impuestos se puedan liquidar cualquiera solo, porque ya bastante difíciles son para nosotros. Entonces, en resumen, sí. ¿Puedo hacer Sí, una sí, consulta más? sí. No me quedó claro con la exportación, digamos, ¿por qué si está exenta, por qué me puedo tomar el crédito? Porque es un mecanismo de excepción que establece el artículo 43 con el objetivo de no exportar de alguna manera impuestos. Porque se entiende que si ese crédito, que se IVA, vos lo pagaste a tu proveedor y no lo puedes recuperar, lo vas a mandar a pérdida y lo vas a meter adentro del precio del producto. Entonces, como nuestra política teórica es
país de destino, se trata de limpiar lo más posible a la formación de ese precio del producto exportado. Si la ley no te deja tomar el crédito, adentro del precio de tu producto exportado va a estar el IVA que te cobró tu proveedor. Perfecto, gracias. Bien, bueno, resumen, el débito fiscal contiene las operaciones grabadas por la alícuota, acá ese casillerito que me mencionaba antes, en el 731, en el 2002 o en el F10 que yo usaba, tiene que ser la sumatoria de las operaciones grabadas por la alícuota del impuesto que le corresponde, las devoluciones, descuentos obtenidos que vienen de mis compras por la alícuota del impuesto que le corresponde, el reintegro de crédito fiscal de las obras sobre inmueble propio, el reintegro de crédito fiscal de las operaciones con habitualistas, que eso después se los voy a contar qué es, que es bastante lindo, que es un caso especial, y el reintegro de los créditos fiscales por las entregas a título gratuito, y me faltó acá el débito fiscal por la desafectación de bienes de la actividad grabada en el caso del propio titular, ¿sí? Y eso es todo lo que compone el débito fiscal. Igual, en el ejercicio con Leo van a ver el primero nada más. Lo de las operaciones grabadas son los dos primeros, ¿sí? Nada más. Así que ya cuando empiecen con los números, el lunes van a estar más preparados para tener más preguntas, ¿está? Sí. Bueno, gente, ¿todo bien hasta acá? ¿Les gustó? ¿Vamos aprendiendo? Sí. Sí. Bueno, aprendimos todo IVA ya, ¿eh? Ya saben IVA, ¿sí? Ahora hay que entrenarlo. Ponele. Ahora hay que entrenarlo. Esto es como cuando vamos al gimnasio, nos enseñan el ejercicio y después hay que repetirlo, ¿no? Bueno, ahora es así, ahora hay que entrenarlo. Pero los conocimientos ya los tienen y de a poquito los van a ir acomodando. Lo que se busca es que estos conocimientos en general, las cosas que remarcamos, las tengan ustedes claras para el desarrollo profesional. ¿Está bien? Sí. Bueno, gente, ya estamos pasaditos, son y 6. Nos vemos el lunes, mañana presencial como siempre, y ahora mismo les subo estas presentaciones y el cronograma. Perfecto. Gracias. Bueno, chao gente, muchas gracias. Hasta luego. Chao.